edición de Historias de un Planeta. Mira, estamos en la alberca. Como podéis ver, hasta ahora hemos pasado por aquí, por Extremadura, bueno, la verdad estamos en la provincia de Salamanca, un calor infernal, pero aquí se está de maravilla. Estamos ahora en la alberca. La ilusión que tenía de venir yo a este pueblo ya me viene de hace muchos años, en el sentido de que un reportaje que hizo Buñuel sobre esta comarca, la verdad es que hace unos 45 años que lo hicieron por la televisión y me impresionó mucho. Siempre tuve muchas ganas de venir aquí a la alberca, a la comarca de las Urdes, y en un principio voy a hacer un pequeño reportaje sobre este pueblo y otros pueblos más que nombran en ese reportaje de los años 30, en el cual pues reflejaba esta zona como una zona mísera y primitiva. Ahora desde luego es un pueblo muy próspero, el pueblo y la comarca desde luego, y sinceramente voy a cumplir mis sueños de ver esta comarca que tanto me impresionó en su día. Pues venga chicos, vamos a hacer una comparativa de lo que hay ahora con lo que nos explicaba el reportaje de Buñuel. Hasta ahora, amigos. Bueno, nos explicaba Buñuel que era un pueblo medieval, de estructura medieval, con casas de 3 pisos, en altura. Esta calle desde luego refleja bastante o muy parecido a lo que él nos explicaba en su reportaje. Realmente son unas calles estrechitas y de estilo medieval. Antes de llegar a las Urdes, debemos pasar por la alberca, antigua villa de carácter casi feudal. Todos los habitantes de las Urdes eran tributarios de este pueblo. Las casas, de aspecto medieval, tienen 3 pisos y son de una arquitectura nada frecuente en España. Realmente son calles increíblemente bonitas. Mira, las calles enganchándose unas paredes contra las otras. Unas calles súper estrechas. Este dintel, si no es el mismo, es muy parecido al que Buñuel saca en su reportaje. Yo diría que casi es el mismo, luego lo comprobaré. La mayor parte lleva en el frontis una inscripción religiosa. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Esta hornacina dedicada a las ánimas benditas también sale en el reportaje de Buñuel, con las 2 calaveras, una a cada lado. Calaveras de verdad, calaveras humanas. 2 calaveras desde sus nichos parecen presidir los destinos de la alberca. La iglesia de la alberca. He aquí la iglesia de la alberca. Esta es la plaza de la iglesia, donde, según Buñuel, se realizaba la extraña y bárbara fiesta de arrancar el cuello a un gallo por los mozos del pueblo, recién casados, ellos vestidos con ropajes típicos de la zona, subidos encima de mulos. Se trataba de arrancar el cuello a un gallo mientras iban montados en ello. Bueno, esta es la plaza de la iglesia. Día de nuestra llegada, vemos a muchas mujeres peinarse a la puerta de sus casas, adornadas con sus mejores atavíos. Preguntamos el motivo y nos dicen que vayamos a la plaza de la iglesia, en donde va a celebrarse, como todos los años, una extraña y bárbara fiesta. En la plaza se ha reunido casi todo el pueblo. Los recién casados del año deben arrancar cada uno la cabeza de un gallo. En 1933, año en que tomamos estas listas, eran 6. Se ha tendido una cuerda a través de una calle para colgar el gallo por las patas. Cada jinete, al galope de su cabalgadura, tiene que arrancar la cabeza de un gallo. A pesar de la crueldad de esta escena, un prurito de objetividad nos fuerza a mostrarla. Estamos en el mirador del Portillo,
Bueno, aquí es la entrada, digamos, del Parque Natural de la Sierra de Francia. Estos son todas las montañas, el mar de montañas de las Urdes. Aquí, como podéis ver, se aprecia en primer plano, se ve esa montaña donde han habido los incendios. Realmente ha debido ser desolador. Nos tapa un poco los pinos, pero bueno, es la inmensidad del valle, o sea, de la zona de las Urdes. Nos dirigimos ahora al monasterio de las Batuecas. Abandonamos la alberca, en donde a las 7 de la tarde casi todo el pueblo se ha embriagado, y nos dirigimos a la cima de las montañas, a 3 kilómetros de la alberca, desde donde descubrimos todo el panorama de las Urdes. He aquí el laberinto de montañas en que se hallan diseminadas las 52 aldeas que forman las Urdes con sus 8.000 habitantes. Bueno, estamos en el monasterio de las Batuecas. Este monasterio pone que no es visitable, sale en el reportaje de Buñuel. Dice todavía, o explica, que todavía aquí, bueno, es un convento franciscano en el que, bueno, están se dedica todavía, tal como pone aquí, que el monasterio no es visitable porque no habitan religiosos, que no llevan la máxima hora et labora. Bueno, pues nos podemos quedar solamente con esto. Vamos a ir al mirador a ver qué se ve. Pero para llegar hace falta descender una abrupta pendiente y atravesar el espléndido valle de las Batuecas, actualmente habitado por un viejo monje que vive aquí acompañado de algunos domésticos. Este valle fue habitado durante 4 siglos por los carmelitas que evangelizaron las Urdes. Además de las pocas personas que hemos citado, el convento está deshabitado y solo quedan las ruinas en medio de un paisaje de salvaje belleza. Hemos llegado al mirador de San José. Realmente en el reportaje de Buñuel de los años, que es del año 32 o 33 me parece, lo que es digamos, la ermita está totalmente destruida. Ya en una foto que pasaré ya explica un poquito la historia, que ha sido esa ermita pues destruida, o la ermita que había destruida en sucesivos incendios. También se fue afectada por la desamortización de Mendizábal. O sea que lo que vemos ahora es una reconstrucción de la ermita que en su día había. Luego al lado están diferentes estancias. Allá arriba se ve a una de las ermitas, o varias de las ermitas donde se retiraban los ermitaños, bueno, digamos, a hacer su retiro. Vale, como podéis ver, todo está afectado por los incendios, y realmente es un paisaje que es una pena que nos encontremos ahora en estas circunstancias. Bueno, pues seguimos con el recorrido que hizo Buñuel en su reportaje. Esto es el resto de una de las ermitas que la nombra. Lo que no me acuerdo del nombre de la ermita, pero es una ermita. Ahí arriba lo ponía. Aquí no lo pone. Bueno, una cosa muy pequeñita. Aquí es donde se retiraban los ermitaños a la oración. Mira, aquí lo pone, mira, ermita de San Juan Bautista, del siglo XVII. Bueno, solo quedan estas 4 paredes de la ermita. Eran lugares de retiro. Y henos aquí, en su pleno territorio. Este pueblo, a Aceitunilla, está situado en uno de los valles más pobres,
El edificio blanco es la escuela de reciente construcción. Vagando por las callejas, sorprendemos la vida cotidiana de sus habitantes. Detalle curioso. En los pueblos de las urdes nunca hemos escuchado una canción. Las calles que trepan por el flanco de la montaña forman el cauce de pequeños arroyos. Durante el verano es la única agua de que disponen en el pueblo y los habitantes la utilizan a pesar de la suciedad repugnante de su lecho. Bueno, este es el pueblo de Aceitunilla, como podéis comprobar, no tiene nada que ver con el pueblo que vimos en el reportaje de Buñuel. Es un pueblo que está totalmente reformado, rehabilitado, con unas casas horrorosas, está a medio hacer. Y bueno, sí, es un pueblo que es una subida enorme, pero que no tiene ningún tipo de interés actualmente, ni de arquitectónico, únicamente realmente paisajístico, porque los alrededores son preciosos. Las casas han evolucionado, son casas modernas, el pueblo es un pueblo tranquilito, pero bueno, que dentro de lo que se ve es un pueblo que ha progresado. Ahí quedan algunas casas originales todavía, con el techo de pizarra, muchas de ellas están, como podéis ver, casi semiderruidas. Entonces yo creo que el primitivo pueblo que sale en el reportaje, lo único que debe quedar es la parte esa de esta barriada. Pues aquí continúa por ahí más hacia abajo. La iglesia, como podéis ver, súper moderna. Han hecho aquí una senda de Buñuel basándose en su reportaje. Y ahí salen todos los pueblecitos que nombra Buñuel en el reportaje del año 33. Pues bueno, vamos a intentar ir a todos. Estos pueblos que según Buñuel en aquella época no tenían cementerio, pues mira, como podéis ver, tiene un cementerio bien moderno. En este valle de aspecto acogedor vemos algunos árboles frutales muy escasos en estos lugares, como nogales, cerezos y olivos. He aquí la aldea de Martín Adrán. Eso que vemos entre los árboles y que parece el caparazón de un animal fabuloso son los tejados del pueblo. Bueno, esto es todo de los pueblos que nombran. Martín Landrán tampoco tiene nada en especial. Así que vemos por esta foto que conserva aún casas de pizarra, de los de aquella época, pero no tiene nada de especial. Voy a mirar si las puedo ver. Pues aquí tenemos una vista general de Martín Landrán. Efectivamente, ahí se ven las pocas casas que quedan con los techos de pizarra. Como decía en su reportaje de Buñuel, con aquellos techos que parecían caparazones de tortuga. Pero poquita cosa queda de aquello. Son pueblos que dentro de lo que habían prosperado lo suficiente. Ya no es una zona tan deprimida de aquella época. El meandro aquí abajo del río. Estamos en Martín Landrán. Mirad este meandro con todas sus terrazas de cultivo de aquella época y ese caminito que va subiendo de piedra. Los campos de labor en las urdes tienen forma de largas franjas estrechas a la orilla del río. A veces, las crecidas invernales destruyen en 10 minutos el trabajo de todo un año. Un meandro característico del río Urdano con los pequeños campos escalonados. Y este pueblecito que queda aquí es el último que nos quedaba de todos los pueblos que fue, o por los que pasó Buñuel en su reportaje, que es el pueblo de Fragosa. Está justo al lado de Martín Landrán. Martín Landrán está al lado de esta colina que tenemos aquí delante. Detrás está Martín Landrán. Este es el último pueblo. Aquí ya no quedan apenas veo una casa de pizarra o dos. Quedan muy poquitas. Eso que hay arriba de todo, que se ve como un monasterio,
una edificación donde está el Cotolengo del Padre Alegre. Bueno, pues con esto yo creo que ya hemos visto todos los pueblecitos del reportaje de Buñuel, las tierras agrestes, tal como explicaba él, las montañas escarpadas, como podéis ver, tierras muy duras y difíciles para vivir en aquella época. Es otro, mira, este es el meandro del mirador del Gasco. Es que hay tres meandros, uno aquí, otro que es este que tenemos aquí delante, que pasa por detrás del río, y este otro. Tres meandros seguidos. Bueno, nos dice la persona que se encarga de la interpretación de de lo que era la vida aquí en las Urdes. Este pueblo se llama El Gasco. Es el último pueblo que hay en la carretera. Nos dice que estas casas que estoy filmando en estos momentos no tienen nada que ver con lo que en realidad era una casa urdana en aquella época. Estamos hablando de los años hasta después de la guerra civil y posteriormente. Esto es una casa de súper lujo comparado con lo que había. En aquella época solamente había una sola estancia, que es en la cual vivía toda la familia, padres, hijos, abuelos y los animales. De casa, una madre con 12 hijos. Oh, no. Estamos en el interior de una casa urdana y no de las peores. La familia se compone del padre, el hijo, la nuera y sus dos niños. El papel recortado que decora el muro y el alineamiento de las cacerolas indica un cierto sentido de la decoración. Todos los habitantes de una casa urdana viven en la misma y única pieza. Sin embargo, esta vivienda, algo más confortable, consta de un establo en la planta inferior y en la primera planta de una cocina y un dormitorio. Por excepción, hay una cama. Los urdanos se acuestan vestidos durante el invierno. Llevan sus trajes hasta que se caen a jirones. Esto que nos enseñan es la parte de arriba, que he estado filmando antes. Esta es la parte de abajo. Esto es un hotel de lujo comparado con lo que había en aquella época.
En este pueblo del Gasco es donde mejor se conservan las casas de pizarra, tal como las describía Buñuel en su reportaje. Digamos que aquí todavía se conservan una gran cantidad de casas. Ahora estamos subiendo por una calle que es muy parecida a las que salen en su reportaje, aunque este pueblo del Gasco aquí no llegó a filmar Buñuel, porque era el último pueblo que había después de Fragosa, en la misma carretera. Y aquí ya viendo lo que había visto, ya dijo, ¿para qué seguir más? Pues este pueblo tiene un centro de interpretación, que lo hemos visto, cuyo vídeo saldrá, os lo expondré aquí. Y aquí estamos viendo unas calles típicas urdianas. Como podéis ver, son casas, algunas están semi-derruidas, se utilizan como corrales. Como podéis ver, bueno, algunos techumbres se han ido abajo, en este caso. Esta es la parte antigua del pueblo, os lo recalco. Pero podéis ver cómo son las calles, que estas se conservan tal y como debían ser en aquella época. Típicas calles de un pueblo urbano. Podéis ver. Por aquí, por esta calle. Esta casa está semi-derruida. Vamos a ver dónde nos lleva. Bueno, pues sí. Aquí seguimos. Esta casa derruida totalmente. Como ya he comentado, ya veis en el vídeo, las casas eran minúsculas. Una familia vivía, todos ellos, en una única estancia, donde servía de cocina, dormitorio, sala de estar, era todo. Los animales, si tenían suerte y tenían un piso de abajo, dormían abajo, si no, dormían en la misma estancia. Bueno, estas casas antiguas, estas ya se hacen servir como corral. Son antiguas casas urbanas, pero aquí ya se hacen servir, estas se hacen servir como corral. Me dijo que la señora que nos estaba explicando que en este pueblo hasta los años 50 se venía en burro. No había otra forma de acceder más que con animales. No habían caminos de carro. O caminando o con un animal. Podías llegar únicamente. Nos está explicando también, antes lo he comentado, de que aquí se establecieron el cotolengo a raíz de lo que impactó el reportaje de Buñuel. Vinieron de alguna manera pues a socorrer de alguna forma estas gentes que vivían en unas condiciones totalmente deplorables. Había una gran mortandad infantil y también muchas madres morían en el parto. Ese centro, digamos, del cotolengo vino a paliar toda esa problemática que había en este pueblo. Bueno, en estos pueblos en realidad. Pero bueno, este del Gasco es el que está mejor conservado. Habéis podido ver estas calles urdianas de la época que conservan tal cual. Bueno, esta casa es nueva. Ya habrán construido una casa nueva sobre
una de estas que debía haber antes. ¿Veis? Esto todo se utiliza ya como corral. Pero esto es un buen ejemplo de lo que debía ser el resto de los pueblos que hemos visto antes, de cómo debían ser, que ahora están totalmente transformados, como habéis podido ver en las imágenes que os he mostrado antes. Bueno, pues esto, amigos míos, es lo que conforman las Urdes. Bueno, hay muchos más pueblos, digamos que esto es los pueblos, los que os he enseñado, los pueblos que salieron en el reportaje de Buñuel, eran los más pobres de la zona, donde se ubican en lugares muy agrestes y de difícil acceso en aquella época. Pero bueno, habían otros pueblos en las Urdes que eran pueblos que eran prósperos y que no había la miseria que había aquí, desde luego. Pastor, que estás enseñado a dormir entre retama, si te casarás conmigo, pastor, durmieras en buena cama. Responde el rico pastor, tu cama yo no la quiero, tengo el ganado en la sierra, sí, y quiero irme con ellos y adiós. Pastor, que estás enseñado a comer pan de centeno, si te casarás conmigo, pastor, comieras de trigo bueno. Responde el rico pastor, al hambre ya no hay pan negro, tengo el ganado en la sierra, sí, y quiero irme con ello y adiós.